tipo de pruebas. Entonces voy a apagar la cámara para que sea como óptimo y de pronto no tengamos ningún inconveniente en la transmisión. Y David, de pronto pendiente como del chat, si hay preguntas, si hay como para irlas resolviendo. Bueno, ya que tocó ese tema, profe Ivonne, aquí veo una nueva función en Teams y es de precisamente de preguntas y respuestas. Si a Ah, usted le sí, sale ese icono de preguntas y respuestas, por sí, allí puede señor. hacer también su pregunta los profes. Está abriendo, a formular una pregunta. Ok, listo. Bueno, vamos conociendo más herramientas, nos vamos volviendo Sí, más sí. tecnológicos. Sí, cada vez agregan más funciones a este Teams. Bueno, yo le compartí al profe David ahorita, de pronto antes de empezar y dándole tiempo a otras personas que se conecten, pero las que han sido muy puntuales, también rescatarles este valor por su tiempo, porque de eso se trata la puntualidad, una presentación sobre educación preescolar, como para que nos ubiquemos un poquito más antes de la retroalimentación de la prueba. Y de pronto son situaciones no tanto situaciones, sino aspectos relacionados con el ejercicio, y en este caso, pues con educación preescolar, que nosotros debemos, en lo posible, tener claros. ¿Sí? Y hacer como ese recorrido un poquito por lo que es esta bonita labor, más con nuestros chiquis en las instituciones educativas. Y eso surge precisamente a raíz de una pregunta que me hizo una profe. Me decía, bueno, Ivonne, ¿qué diferencia hay entre educación preescolar, entre transición y entre educación inicial? Porque escuchamos esos términos y los relacionamos como si fueran iguales. Entonces, vamos a ir haciendo como el ejercicio en la medida que hacemos la presentación. Entonces, hoy el tema pues que nos reúne es precisamente educación preescolar. Entonces, ¿qué es la educación preescolar? La ley 115, que es nuestra ley general de educación, en el artículo 15 define la educación preescolar como la educación ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivos, psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Y ustedes se dan cuenta de pronto que esos términos biológico, cognitivo, psicomotriz fue lo que en algún momento en los preescolares o en el grado de transición se trabajaba como las dimensiones, ¿cierto? Dimensión corporal, dimensión socioafectiva, dimensión espiritual, etcétera. Pero la idea es tener en cuenta que el niño no solamente va a aprender conceptos, sino que el niño es un ser integral y que necesita ser desarrollado y fortalecido, digamos así, desarrollar unos aprendizajes de forma integral, no particularizada, y esta es una de las diferencias que tenemos nosotros con la educación básica y la educación media. Eso de aquí es donde parte, digamos, la premisa que preescolar no maneja áreas del conocimiento, sino que preescolar maneja experiencias de aprendizajes, experiencias pedagógicas que son integrales. ¿Sí? No es, bueno, voy a trabajar prematemática, voy a trabajar prelenguaje, preciencias, y encontramos muchas veces en instituciones educativas que se venía trabajando de esta manera, y no es el sentido de la definición que nos aparece en la Ley General de Educación. El decreto 2247, que ya en algún momento también se los compartí, este decreto es el que ustedes, profes, deben conocer, deben leer, descárgueselo, ráyelo, subráyelo, lo que decía ahorita David, imprímalo, porque para las de educación inicial, ustedes deben conocerlo. O sea, cuando se les hable del decreto 2247, no es, ay, ¿cuál es? Y de pronto creemos que vamos a valorar a los niños igual que los en básica primaria con las escalas valorativas en cuanto a evaluación. El decreto 2247 nos dice que la educación preescolar no se reprueba, no se pierde, pero mire que no se pierde el año y tampoco se pierden actividades. Y en el encuentro anterior también les había insistido en esto. Por lo tanto, entregar unas caritas tristes a los niños es reprobarles unas actividades.
A veces como que cómo se portó y le hacemos la carita triste a veces en la mano, o de pronto esos sellitos que ya vienen como prediseñados donde el niño entiende, aunque no se le pone un 1 o un 0 en una actividad, el niño entiende que sacar una carita triste, entre comillas, es que le fue mal. Y también los boletines que se les entregan a los padres de familia vienen diseñados con esas estructuras, ¿cierto? Entonces, que carita feliz, carita así como medio medio y la carita feliz. Y eso es una forma de evaluar a los niños cuantitativamente, porque pues cada carita también va a corresponder a un grado, digamos, de desempeño del niño. Entonces, las actividades no se reprueban, los grados no se reprueban. Entonces, no, es que el niño no desarrolló, no aprendió nada en preescolar. Papá, póngalo a repetir el año porque va a entrar a primero muy inmaduro. No, preescolar no se reprueba, ya vamos a ver por qué. Los educandos avanzan en un proceso educativo según su capacidad y según las aptitudes personales. Para tal efecto, las instituciones educativas diseñan mecanismos de evaluación cualitativa. Entonces, fíjense que acá en preescolar no está el mismo decreto de evaluación que aparece en la básica y la media, sino que solamente vamos a tener aspectos cualitativos, cuyos resultados se expresan en informes descriptivos. Y esta es una tarea que tiene la maestra del preescolar, y es tomar al niño David Tuirán y decirle, bueno, el niño David presenta estas características, y eso mismo que la profe le escribió al niño David, de pronto tenga relación con lo que le va a escribir a la niña Juana, pero no puede ser exactamente lo mismo como esos ya descriptores predeterminados, porque es que David tiene unas características y la niña Juana tiene otras características. Entonces, esos informes descriptivos son los que se entregan a los padres de familia. Fíjense que no es el boletín donde yo chuleo, que a veces seleccionamos y ya el boletín nos imprime ya todo lo descriptivo, sino que tengo que hacer ese proceso y es un proceso más personalizado. De ahí el sentido que en educación inicial o en preescolar, perdón, sean menos números de niños. Entonces, ustedes saben que para el sector urbano estamos hablando de 25 a 28, máximo 30 niños en educación, en transición, en preescolar, y en los rurales, pues hablamos de 15, de máximo 20 niños también, eh, porque la maestra debe hacer un trabajo pues más personalizado con ellos. Entonces, los informes son descriptivos, no son boletines, son informes descriptivos. Entonces, por eso la mayoría de las instituciones también manejan como unos cuadernillos donde la profe hace su diagnóstico inicial, donde el niño David, bueno, David, ¿cómo llegó la primera semana, la segunda semana que llegó al colegio? No, David lloraba mucho, no le gustaba compartir, se sentaba en un rincón, bueno, ¿qué más? Armaba pataleta. Y ya en el proceso en que va avanzando, la profe lo que hace es hacerle seguimiento, y aquí es donde hago la claridad, seguimiento a esa misma actitud que David tuvo al iniciar. Y la valoración final tiene que estar relacionada con esos aprendizajes y desarrollos, comparándolos con el estado inicial. Entonces, no es que al principio valore unas cosas y al final valoro otras cosas, sino que hace ese contraste de cómo llegó y cómo se va al finalizar el grado preescolar. Eso se lo entregan a los padres de familia o en su defecto pues al acudiente del estudiante, porque recordemos que no necesariamente es el padre de familia, puede tener la custodia un tío, un familiar, etcétera, etcétera. Y se aprecia el avance en la formación del educando y las circunstancias que no favorecen el desarrollo de los procesos y las acciones necesarias para superarlas. Los niños tienden a contar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, un niño que pega, que llegó sin desayuno, son situaciones que no favorecen el desarrollo y todo eso se va registrando. Entonces, este decreto 2247, profes, es el que nos aterriza a nosotros de cómo debe ser el proceso de evaluación y el seguimiento en el grado de preescolar. Bueno, antes de pasar a y ahora sí voy a hacer la aclaración. Cuando nosotros hablamos de educación inicial, que es la política que ustedes están escuchando últimamente, y los referentes de educación inicial, estamos hablando de edades de 0 años a 5 o 6 años.
y esa es la política de 0 a siempre. Entonces ya no solamente se está contemplando un grado, sino que se está contemplando toda una etapa evolutiva o de edad de los niños de 0 a 6 años. Pero cuando nosotros hablamos de la educación preescolar, en la ley nos dice que Colombia, la ley colombiana, habla de 3 grados del preescolar. El jardín, prejardín y transición. Y de pronto ustedes han escuchado que esa fue una de las propuestas del presidente electo, de poder hacer funcional esta parte de la ley donde dice que se abran los otros 2 niveles de educación preescolar, el jardín y el prejardín. Entonces, actualmente solamente trabajamos uno de los niveles y ese se llama transición. Así se conoce en la Ley General de Educación, se conoce como el grado transición, que nosotros le llamamos pues preescolar porque está antes de la edad escolar. Esa es como la diferencia y vamos a encontrar entonces que en esta política de educación inicial de 0 a siempre no trabajamos únicamente las maestras del sector, digamos, educativo en las escuelas, sino que trabajamos de la mano con los centros de desarrollo integral que son administrados por los CDI, ¿sí? por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El CDI, Centro de Desarrollo Integral, es administrado por el ICBF y trabajamos de la mano con ellos. ¿Por qué? Porque la edad preescolar está comprendida entre el rango de edad de 0 a 6 años. También escuchamos que se incluyen los niños del grado primero, porque hay niños que están siendo promovidos o matriculados al grado primero con 6 años y hasta 7 años en grado segundo. Y ahí entonces donde escuchamos transiciones armónicas y vemos el proceso del grado 0 a grado segundo, como si fuera un proceso unificado, pero en etapas, de transición a segundo grado. Entonces, esa es la diferencia que hay entre preescolar y educación inicial. Cuando hablamos de educación inicial, estamos hablando desde la pancita hasta los 6 años, porque en la casa también hay procesos de crianza, estimulación por parte de las familias, los niños que van a guarderías también hacen parte pues ya de este sistema. Bueno, en educación inicial, cuando nos hacemos referencia a los pedagogos o psicólogos que han hablado sobre educación inicial, hemos encontrado a través de la historia que hay unos que se han centrado en reconocer al niño. Entonces vamos a hacer un poquito de un viaje un viaje teórico, un viaje desde los conceptos de la pedagogía sobre cómo es que surge el preescolar o la educación inicial. Y el primerito que encontramos es Acomenio, donde él nos dice que el niño aprende haciendo y que toda actividad en la escuela debe ser vinculada a la realidad. Y ustedes ven que cuando hablamos de esa vinculación de actividades aterrizadas a la realidad, estamos hablando de aprendizajes significativos. Rousseau nos dice que el niño construye ciudadanía. Entonces, ahí estamos rescatando el concepto del niño como un ciudadano que a través del juego, a través del disfrute, el goce, también ejerce la libertad. Entonces, son como principios pedagógicos que son aplicados actualmente a todo este modelo de educación inicial. Tenemos a Pestalozzi, que nos habla que la escuela o la educación que brinda la escuela debe ser integral y que debe ayudar al niño a desarrollarse en todas sus facetas, no solamente intelectual, sino en lo moral, en lo físico, en lo estético. Ya vamos encontrando esa relación del por qué en educación inicial estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando del estudiante como un ser integral. Hay unas hermanas que son Rosy y Carolina Agassi, y estas dos personas, estas dos mujeres italianas, son las que introducen el concepto de los materiales educativos. Entonces, ellas dicen, sí, hay que enseñarle a través del juego, hay que enseñarle actividades físicas, hay que enseñarle a disfrutar, hay que hacer actividades pues organizadas desde el contexto de los niños, pero también hay que construir materiales didácticos, no solamente comprar el último juego pues que salga en la televisión, las últimas fichas, sino que dicen, tomemos de lo que los niños tienen y ellos empiezan a construir o tener el concepto de escuela como si fuese un museo,
pero un museo con cosas que los niños pueden encontrar en casa y con cosas que se encuentran en el contexto. Entonces ellas llevaban a las clases cucharitas de madera, piedras, palos, ollas, y ahí es donde se van armando, digamos, como esos rincones y la escuela se vive como un museo. Entonces, ellas dos son las que introducen el concepto de materiales didácticos y que el docente debe preparar esos materiales didácticos. También introducen el otro ingrediente importante en educación preescolar, en educación infantil, y es el canto y el juego. Un juego dirigido, un juego organizado. Fíjense que antes pues se hablaba del disfrute, de la risa, pero ellas le dan muchísima importancia a lo que son las rondas infantiles. Entonces, para cada actividad que ellas proponían, tenían una canción y si no la encontraban, se la inventaban, pero todo era a través del canto. Otro de los pedagogos que encontramos que son fundamentales en conocerlos, pues para comprender un poco lo que es educación inicial, es Piaget, porque Piaget nos habla de las estructuras mentales y es lo que nos dice que el niño tiene la capacidad de construir, de construir y de reconstruir, porque son tres conceptos. Construir, deconstruir es como desbaratarlos, lo que ya sabía, y lo reconstruye a partir de las experiencias que se propongan en la escuela. Ausubel es el que nos habla de los aprendizajes significativos. Entonces, toda experiencia que el niño viva en la escuela debe ser significativa. Y para ser significativa, debe tocar el corazón y la mente del niño. Vygotsky nos habla pues que el aprendizaje debe ser social y que el niño aprende a través de referentes culturales en un contexto social, mediante la interacción. Y esta palabrita, profe, yo se la subrayé en rojo precisamente porque en los referentes que nos hablan, los referentes teóricos de educación inicial, cobran mucha importancia las interacciones sociales. Cómo el niño construye conocimiento cuando comparte con el padre de familia, cuando comparte con sus compañeros, cuando comparte con el docente, cuando comparte hasta con el celador que está ahí en la escuela. Entonces, la interacción y que la maestra debe promover las interacciones sociales en el salón de clases. Por eso encontramos la razón que el inmobiliario para los niños de educación infantil o el grado preescolar, ustedes ven que las mesitas casi siempre son circulares y no son sillas como las encontramos en grado primero, que son unipersonales con el brazo para ubicarlos uno detrás de otro. De ahí responde todo esto del material didáctico, perdón, de los mobiliarios. Y por último encontramos todo lo referente a Escuela Nueva, que Escuela Nueva un movimiento revolucionario en educación y encontramos a los pedagogos como María Montessori, Dewey, Freinet, Ferrier, etcétera, hay varios. Y esta escuela nueva lo que nos dice es, ojo, porque es que los niños son sujetos de derecho. Y ellos, al ser sujetos de derecho, debemos verlo como personas no adultas, sino como niños que necesitan ser formados y educados. Entonces, hablamos de lo que se conoce como la pedagogía funcional, y esa pedagogía funcional es, vamos a responder a los intereses y las necesidades del niño. Esto sí les suena, ¿cierto? A lo que nosotros hablamos aquí, digamos, en cuanto a los proyectos, en cuanto a los talleres. Todo esto surge de todo este componente, digamos, teórico. También nos habla de una educación pensada en el maestro de transición o de preescolar. Entonces, fíjese que en Escuela Nueva es donde dice, sí, muy bonito lo que estamos hablando, de los aprendizajes significativos, pero hay que pensar quién va a ser el encargado de liderar este proceso en los niños. Y en este movimiento revolucionario de Escuela Nueva es donde se piensa el perfil del docente o del maestro para este grado. Porque antes podía ser la mamá, podía ser una cuidadora, ¿sí? El que estaba a cargo digamos, de los chicos. Pero a partir de este movimiento revolucionario es que dicen, no, no cualquiera puede ser maestro de educación inicial. No cualquiera puede estar a cargo de los niños. El maestro de educación inicial o el maestro de transición de preescolar debe ser un docente preparado para trabajar con niños y les dan una serie de características, deben ser creativos, deben ser pacientes, deben ser... Entonces ya uno contempla que los maestros de preescolar deben ser adultos pero con corazón de niño,
Entonces, disfrutarse las actividades con ellos y pensar como niños o liderar los procesos con ellos. Hablan de los ambientes de aprendizaje preparados. Y estos ambientes de aprendizaje preparados es un concepto que introduce Montessori, donde ella habla de las decoraciones en el aula. Las decoraciones en el aula no es porque se vean bonitas. Ay, tan bonita la cartelerita de la muñeca y ahora vamos a poner aquí. No, esos ambientes de aprendizaje, sean letrados, es porque hay una intención para ese momento, ¿sí? Entonces, esos aprendizajes preparados es que si vamos a hacer un experimento, la maestra debe contar con los insumos para preparar el experimento. Entonces, esa preparación o planeación previa a la clase. Los aprendizajes flexibles, en el caso de preescolar, ustedes saben que también hay unos niños que se les facilita, a otros niños que no se les facilita tanto, van a su propio ritmo, pero la idea es poder acompañarlos en el proceso. La educación contextualizada, pues ya lo sabemos qué es, y nos hablan de los centros de interés. ¿Qué le interesa al niño? Entonces ustedes lo pueden asociar a estos centros de interés como los rincones de aprendizaje, que es lo que nosotros ahorita hablamos. Entonces usted encuentra en un salón de clases ollitas, en otra parte del salón encuentra fichas, en otra encuentra pintura, plastilina, arcilla, etcétera, y los niños van experimentando con todo ese tipo de materiales según su interés. Es como rápidamente así un brochazo. Con todo lo anterior, y con lo que les hablé de la ley, los objetivos de la educación preescolar en Colombia están definidos también por ley. El conocimiento del propio cuerpo, de la identidad, la autonomía, la motricidad, el aprestamiento, la solución de problemas, el desarrollo de la creatividad, la ubicación en el espacio, ejercicios de memoria, la expresión, comunicación, participación, estimulación de la curiosidad, el reconocimiento de la dimensión espiritual, la vinculación con la familia y la formación de hábitos. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablamos de la educación preescolar como objetivos, no aparece en ningún momento la educación formal como aparece en básica primaria, sino tiene que ver más como con el ser. Sí, no tanto con el saber del niño en cuanto a conceptos y contenidos, sino más al desarrollo y el fortalecimiento del ser. Y de ahí es que se toman posteriormente para establecer los 3 propósitos de educación inicial, que ya ustedes saben que uno está relacionado con la identidad, el primero, el segundo está relacionado con la comunicación y el tercero con ese gusto por el aprender, por el explorar. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, y ese es también como un recorrido histórico en cuanto a documentos, el Ministerio de Educación Nacional ha emitido unos referentes técnicos que han orientado este proceso. Entonces, en el 98 encontramos los lineamientos curriculares de educación preescolar. Profe, si ustedes no tienen estos documentos, yo sé que David les va a pasar esta presentación y ahí están los nombres de los documentos, búsquenlos, descárguenlos, léanselos, conózcanlo por lo menos, si de pronto no han tenido acceso a ellos o no saben. Aquí está clarito cómo ha venido trabajando el Ministerio de Educación en cuanto a la orientación de este proceso. En el 98, los lineamientos para preescolar. En el 2013, los fundamentos políticos, técnicos y de gestión para la educación preescolar, y aquí es donde aparece la política de 0 a siempre. En el 2014 saca una serie de orientaciones pedagógicas y esa serie de orientaciones pedagógicas es precisamente el que nos va a hablar de cómo se hace el seguimiento, qué son las actividades rectoras, cuál es el sentido de la educación inicial, por qué trabajamos en educación inicial, etcétera. En el 2014. Es una serie de documentos. Acá aparecen 5 o 6 documentos donde ustedes van a tomar apuntes de cómo es ese proceso. En el 2016 aparecen unas orientaciones para la transición y aquí es donde nos surgía a nosotros la pregunta, bueno, preescolar sí enseña a leer y a escribir o eso no es de nosotros o quién lo prepara, ¿qué es lo que se enseña entonces en educación preescolar? Vamos a definir cuáles son los aprendizajes, cuáles son los desarrollos y para eso en el 2016 tenemos otros documentos
que se llaman lectura y escritura emergente, y es cómo surge el proceso. Otro que se llama todos listos, y tenemos los DBA de educación inicial, que esos DBA contemplan los aprendizajes, los desarrollos, las evidencias que se desarrollan en la educación preescolar. No solamente en educación preescolar para el grado transición, sino que estos DBA orientan también el jardín, jardín y prejardín. Entonces, los maestros que ofrecen, o las instituciones educativas, más que todo las privadas, que ofrecen estos grados previos, ellos deben organizar su currículo o su práctica, determinando también la edad de los niños y los alcances que pueden tener cada uno de estos ejercicios, porque van a tener 3 años. 3 años para iniciar, pero también para fortalecer. En el 2017 sacaron un documento que se llama más el modelo de acompañamiento pedagógico situado, y este modelo de acompañamiento está orientando también al bienestar familiar en cómo debe ser ese acompañamiento, cuáles son las características que tienen las maestras de los CDI, perdón, quiénes son las personas que conforman este grupo integral de atención para los niños, porque ustedes saben que los CDI no solamente tienen el docente, sino que también tienen nutricionistas, tienen psicólogos, tienen, o sea, un personal de apoyo, un equipo interdisciplinario fuerte que hacen este proceso de acompañamientos. Sin embargo, es bueno conocerlo porque también da unas claridades sobre los perfiles de las maestras que atienden esta población. Y por último, tenemos las bases curriculares para educación inicial y para el preescolar. ¿Sí? Bases curriculares. En este documento es donde nos presentan cómo debe ser la práctica pedagógica de las maestras en educación inicial, cuáles son los momentos de esa práctica pedagógica que ustedes, se las recuerdo, indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Esos son los 4 momentos y eso lo definen muy bien aquí en este documento de bases curriculares, como hacía a grandes rasgos. Entonces, finalizando pues esta presentación, después de todo este recorrido, las maestras o ustedes que van a estar concursando para este grado, deben pensar es cómo van a promover que los niños, las niñas y las familias, porque ya no solamente estamos hablando de los niños, sino las familias, disfruten de manera significativa las experiencias que ustedes les van a proponer en transición. Y eso les van a dar entonces muchos recursos o muchas ideas para lo que es el proceso de planeación. ¿Qué puedo yo hacer para que mis chicos disfruten la escuela, pero que lo que disfruten sea también significativo para ellos y para sus familias? Entonces, ya con esto, pues, finalizo esta presentación, que era como un abrebocas. Le dije, ay, David, un poquito de tiempo. Creo que me excedí, pero No, bueno. tranquila, profe, tranquila que estos conocimientos previos son bien importantes, sobre todo sabiendo que este es el último simulacro de preescolar, el segundo y el último, entonces para que los profes tengan como la información bien clara. Sí, tengan ahí en cuenta los documentos, pues son, digo yo, bastante rescatables, profes, de verdad, descárguenlos, están en internet, descárguenlos y léanlos y los conocen. Entonces, bueno, ahora sí voy a proyectar el simulacro y nos vamos a responder. Listo, entonces dice prueba de preescolar.